La cuestión es si se las han regalado, si las tienen o no, si no las han declarado. Zapatero no ha querido contestar, como decimos, a ninguna pregunta sobre las joyas hoy. Tendrá ocasión de hacerlo, si lo ve oportuno, en su próxima cita ante el juez en la Audiencia Nacional. Queríamos saber hoy más sobre la tributación de este tipo de regalos, si son regalos, y si Hacienda podría, en un caso como este, iniciar de oficio una investigación. Le hemos pedido ayuda a Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, exdiputado de Ciudadanos. Francisco, buenas tardes, millón de gracias por ayudarnos un día más. Buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a dejar al lado que pudiera ser una herencia, que de momento parece que por ahí no, pero pensemos Mm, que es un regalo. En un regalo de este tipo hay que declararlo sí o sí. ¿Qué pruebas hay que aportar sobre que es un regalo, qué reclama la agencia tributaria, en qué condiciones habría que declararlo? Bueno, en primer término, si efectivamente es un regalo, habría que distinguir si se ha hecho cuando esta persona ocupaba un determinado cargo público. Si fuese así, este obsequio, como evidentemente excede, bueno, en casi todos los casos de estas joyas, de la cuantía habitual de los usos sociales, eso se tendría que haber entregado a patrimonio. Y una de las primeras normas que obligó a hacerlo es precisamente el Código de Buen Gobierno que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y bueno, pues ha habido casos de regalos relativamente importantes que han tenido, por ejemplo, algún expresidente del gobierno, tipo un caballo del líder libio Muammar el Gaddafi, Ujú. bueno, que se entregó a patrimonio y está, vamos a ver, y que ahora mismo lo tiene la Guardia Civil. Pero dejando aparte lo que es propiamente el origen último, si uno recibe un regalo de cierta cuantía, tiene obligación de declararlo en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el apartado de donaciones. Y la tributación puede ser realmente importante, porque porque en primer lugar procede de un tercero y porque aquí no suele haber bonificaciones autonómicas. Aquí el plazo de prescripción administrativo es de 4 años y, por cierto, este es un impuesto que gestionan, liquidan, etcétera, las comunidades autónomas. Luego, si alguien tuviese que mirar esto o revisarlo, o si se tuviese que revisar si esas joyas estaban incluidas en una eventual declaración del impuesto sobre el patrimonio o en el impuesto sobre grandes fortunas, tendría que ser la Agencia Tributaria de Madrid, o sea, de la Comunidad de Madrid, y no la agencia tributaria del Estado. O sea De que todas ahí, formas, a digamos, ver, sí, Hacienda en principio no tiene nada que hacer, no tiene nada que indagar ni que reclamar porque no le correspondería. a la agencia tributaria del Estado no. Hombre, a ver, podría haber una responsabilidad por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque si no se sabe de dónde han salido estos bienes, al final nos encontramos ante una figura que se conoce como la ganancia no justificada de patrimonio. Claro, como estamos hablando de ganancias no justificadas de importes muy elevados, aquí eventualmente podríamos estar hablando de delitos. Y la prescripción penal y incluso la posibilidad de que el expresidente o la persona que realmente poseyese eso, porque se ha hablado también de la mujer, etcétera, pudiese presentar una declaración complementaria con efectos de eliminar la responsabilidad penal, pues la ha interrumpido el auto de la semana pasada del juez José Luis Calama. Por tanto, en principio, yo no veo que aquí debiese actuar en un primer momento sobre el papel la agencia tributaria del Estado. Habría eventualmente, también se ha hablado, bueno, se habla en el propio auto de Calama de una eventual responsabilidad por contrabando. Aquí vuelve a ser competente la agencia tributaria del Estado, pero de nuevo estamos ante unos importes que de determinarse que estas joyas se han introducido en territorio aduanero de la Comunidad Europea o en territorio Ujú. aduanero español, pues se excederían de los 150.000 euros y, por tanto, volvería a ser una cuestión penal. O Francisco, podría serlo, vamos. escuchábamos, bueno, Miguel Sebastián estos Mm, días ha insistido, bueno, a mí me mm, hicieron un regalo en un viaje oficial a Arabia y dije, no sé qué hacer con esto, pues lo dejo aquí en una vitrina, en el ministerio, pero él mm. dice, me consta que no era el único que recibió este tipo de obsequios. Y a mí lo que me decían en el ministerio es, pues normalmente el ministro de turno se lo queda. Con lo que estamos viendo, imaginemos
que hay gente ¿Mm? en ese caso, ministros, otros altos cargos, que hayan podido recibir un regalo de ese tipo, un obsequio de cualquier otro, de un valor más alto de lo normal. Y digan, uff, no tenía conocimiento de esto, ¿cómo lo puedo regularizar? Estarían a tiempo, lo podría haber hecho Zapatero antes de que le incautaran las joyas en el registro. O sea, ¿qué requisitos hay para si uno, por desconocimiento o porque no ha querido hacerlo, no lo ha hecho, lo puede todavía Bueno, regularizar? ¿Qué multas a ver, tendría si es que las hay? a ver, la cuestión aquí es que cuando uno recibe un regalo debe declararlo desde un punto de vista fiscal en el impuesto de donaciones. Entonces, el plazo para hacerlo creo que es de 1 mes desde que recibes el regalo, pero luego el plazo de prescripción es de 4 años. Si esta donación, vamos a ver si si por este sistema se hubiesen evitado cuotas elevadísimas, superiores a 120.000 euros, bueno, pues en este caso nos encontraríamos ante un delito contra la hacienda pública y el plazo de prescripción, en principio, es de 5 años. El problema de la cuestión a ver, todo esto, si se remonta a la época en que el señor Sebastián era ministro y el señor Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno, pues todas las responsabilidades estarían prescritas. Otra cuestión es que cuando se está en un en un cargo público de ese nivel, parece realmente complicado que no se sepa que la legislación que precisamente aprobó José Luis Rodríguez Zapatero, me refiero al Código de Buen Gobierno, obliga a entregar a patrimonio aquellos bienes que exceden de los usos sociales, de los obsequios habituales de cortesía. Entonces, a ver, puede haber situaciones dudosas. Hombre, te han regalado un bolígrafo y no es este que tengo yo, por ejemplo, aquí, que es muy cutre, sino que te han regalado un Montblanc. Bueno, pues eso a lo mejor puede ser una situación límite o complicada, pero a ver, uno ve la mayor parte de estas joyas y piensa, evidentemente, esto excede de los usos sociales y por tanto, pues se debía haber entregado. A mí es que, sinceramente, creo y lo digo como ciudadano y no como inspector de Hacienda, creo que el señor Rodríguez Zapatero nos debe una explicación a todos los españoles de por qué estaba todo esto allí y también por qué se han ido circulando todo tipo de versiones en cuanto a su valor que no se corresponden con la realidad y por qué todavía no hay ni la primera explicación, porque se puede entender racionalmente que necesite un tiempo para explicarse, el señor Rodríguez, o sea, para documentarlo, pero hombre, alguna primera explicación tendría que haber algo más aparte de yo soy inocente. Y también me ha sorprendido que no haya contestado tampoco a la fiscalía un expresidente del gobierno. Pero Francisco, es de alguna forma lo más relevante. Desde un punto de vista fiscal, la recepción de un regalo hay que declarar en el impuesto de donaciones, pues eso especialmente. iba, que Sí, estaba pensando en sí. mucha gente, porque esto ha surgido a veces cuando es la temporada de bodas y dicen, tienes que declarar. Vamos a dejar muy claro, rápidamente, porque vamos un poco fuera de tiempo, pero muy claro, porque habrá Sí. gente que nos esté viendo y digan, pues a mí me han regalado una joyita por la boda, o ha nacido el bebé y le han regalado pues las abuelas unas joyas o cualquier otra cosa. ¿Dónde está el límite donde hay que declarar los típicos sobres que muchas veces se dan en las bodas, aunque ahora cada vez más se ingresa el dinero en cuenta, pero ese tipo de regalos que se salgan un poquito fuera de lo normal, ¿cuándo hay que declararlo para no volvernos locos tampoco? Pues mire, yo no tengo la respuesta porque tampoco viene establecida en la ley y es cierto que si uno recibe que el impuesto de donaciones es tremendamente progresivo y claro, y que en algún caso, para familiares directos hay unas bonificaciones establecidas por las comunidades autónomas. Claro, si el primer tipo yo creo que está alrededor del 6% y uno recibe un regalo que vale 500 euros, pues hombre, la responsabilidad se limitaría pues, al 6% de 500 a 30 euros. Ahora, es que, y efectivamente, a ver, no es un tema que yo trabaje, porque ya le digo, yo trabajo en la Agencia Tributaria del Estado y no en la de ninguna comunidad autónoma. Una cosa es que estemos hablando de cuantías más o menos irrisorias y otra historia es que esto valga todo esto y que efectivamente, si proviniese de una donación,
con independencia incluso de todos los problemas que supone para un funcionario en activo recibir esta cuantía, y además que estos bienes debían integrarse en patrimonio nacional según las normas. Luego se fueron endureciendo, pero las primeras las dictó el gobierno de Rodríguez Zapatero. Pues efectivamente tenía que haber presentado estas declaraciones del impuesto sobre donaciones si se lo quedó personalmente, porque aquí ya las cuantías son evidentemente importantes. Todo esto o sea, si efectivamente estamos hablando de una época tan antigua, muy buena parte de las responsabilidades penales estarían prescritas, pero evidentemente muchos ciudadanos dirán que esto no es un Francisco de la comportamiento Torre, aceptable. inspector de Hacienda, millón de gracias por ayudarnos un día más con este asunto que ya vemos que tan sencillo no es. Mil gracias. Gracias a vosotros.